conceptos básicos de anestesiología, o de acuerdo que la dicto yo, que está por ahí, está en el video, evaluación preoperatoria, manejo del TEC, que son las cosas que les doy yo, monitorización, que en la clase de conceptos básicos de anestesiología están hacia el final, y el doctor Varas lo complementa con una clase adicional que se las va a compartir su compañera, ¿de acuerdo? Y además el doctor Vara les dicta una clase sobre reposición de volumen y reanimación con reposición de volumen. Eso también es obligatorio para ustedes. Lo otro obligatorio para ustedes es reanimación cardiopulmonar, manejo de la vía aérea y esos conceptos que las va a dictar el doctor Olivos. Luego viene lo que habla el doctor Pérez y el doctor Sievers, que son unas clases de dolor, ¿ok? Y de reanimación que las da el doctor Pérez también. Así que ojo con eso para que estén atentos y después no estén llorando que pucha, que yo no estudié eso. Y por último, y aquí vienen las preguntas más difíciles habitualmente para ustedes, son las clases de shock que hace el doctor Gallardo. ¿Ok? El doctor Gallardo además este sábado les va a incorporar unas clases más que son sobre anestesia en obeso, y eso también es conocimiento de ustedes porque tiene que ver mucho con fisiología respiratoria. ¿Ok? Respecto a la conversación de hoy, les dejo abiertas las preguntas si es que no han entendido algo sobre evaluación preoperatoria o sobre manejo inicial del TEC. Les dejo el micrófono 5 minutitos. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, sí se escucha, doctor. Perfecto. Cri, 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 cri. ¿Les comparto la pantalla ahí o no? ¿Se Sí, comparte mi pantalla con ustedes? ¿Qué es lo que sí, están viendo ustedes? Manejo inicial del TEC. sí, ese PPT. Ese es lo que están viendo. Ya, lo que me interesa de esto, muchachos, como siempre les digo a todos sus compañeros, es que cuando yo llegue a sus manos, porque eventualmente ustedes van a estar el primer día de egresados, van a Doctor, estar disculpe, trabajando. Sí, ¿esto podría grabarlo desde Teams, sí. por favor? ¿Lo grabo yo? Sí, por favor. Ya, para sus compañeros que no vienen. Sí, es que por las rotaciones, mucho... Ah, no, 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 nada que rotaciones. Ya, buscándole explicaciones a los flojos ya. Vamos, iniciar grabación. Ahí partí grabando, perfecto. ¿Le estoy compartiendo la pantalla todavía o no? Tiene que volver al PPT, porque sí está compartiendo la pantalla. Le estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Ya. Volviendo al tema original, la idea de esta clase y de esta exposición cortita sobre manejo inicial del TEC tiene que ver porque siempre me imagino que ustedes, el primer día que egresen, van a estar trabajando en una posta, en la playa o en cualquier sitio, y yo voy a llegar a sus manos. Y lo único que me interesa, muchachos, comillas, es que ustedes sepan y me cuiden mi pobre seso, que es lo único que Dios me dio que parece que es útil, digamos. Así que espero que con estos pequeños tips sepan qué hacer cuando les llegue un tequeado a esa posta o a ese consultorio y no hagan unos descalabros, sino que más bien ayuden a ese cerebro. Comprender, entonces, los objetivos de esta presentación es comprender la fisiopatología intracraneana, aplicar los principios de flujo sanguíneo cerebral al manejo inicial del TEC,
y aprender el manejo, el tratamiento inicial de lo que tienen que hacer como médicos generales. Nadie les está pidiendo aquí que sean neurocirujanos ni intensivistas, pero es lo que ustedes deben saber y aprender a manejar cuando reciban un paciente que les llega tequeado y no hacer descalabros. Primer concepto, dentro de la cabecita de ustedes, de la mía y de todas las personas, hay solo tres cosas y las podemos resumir, digamos. Hay células, que incluyen las neuronas y la glía. Hay agua, que se distribuye en el líquido cefalorraquídeo y en el extracelular. Y por cierto, dentro del cráneo hay sangre. Estos tres elementos están en continuo equilibrio, de tal modo que la presión dentro del cráneo no se eleve. Si aumenta uno en el tiempo, va a disminuir el otro, de tal modo que la presión dentro del cráneo permanezca constantemente baja. ¿Ok? Y así, por ejemplo, sabemos que en un tumor cerebral, ¿qué es lo que va a aumentar si yo tengo un tumor cerebral dentro de la cabeza? Dentro del cráneo, que es inextensible, lo que me va a crecer van a ser células ya sean neuronas o glía, depende del tipo de tumor que yo tenga, ¿cierto? Y eso va a hacer que la presión, como el cráneo es inextensible, va a ir, en un primer momento no va a aumentar. ¿Por qué? Porque uno de los otros dos elementos va a disminuir. En el caso del tumor cerebral de crecimiento lento, por ejemplo, va a ir desplazando el líquido y lo que va a disminuir va a ser el líquido cefalorraquídeo fundamentalmente. Y la presión se va a mantener constante durante un tiempo. Al revés, en el caso, por ejemplo, si yo tengo una hidrocefalia, ¿qué es una hidrocefalia? Es, por ejemplo, cuando ustedes ya saben anatomía y neuroanatomía, en los recién nacidos o en los lactantes, se les obstruye los orificios de circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo no va a circular y se va a acumular dentro del cráneo y va a producir una hidrocefalia, comprimiendo el resto de las otras cosas. En el caso de los recién nacidos, como las suturas y entre los huesos parietales, entre todos los huesos, no están cerradas, lo que le va a pasar a ese paciente es que la cabeza les va a crecer mucho. Por lo tanto, la presión va a crecer, pero no tanto porque el cerebro, el cráneo, el que, como no se han pegado los huesos, va a ir creciendo. En cambio, si tiene una hidrocefalia aguda, por ejemplo, después de una meningitis o después de una hemorragia intracraniana, y es un coágulo o una fibrosis o una infección, les tapa uno de los orificios de Luschka o de Magendie, que son por donde circula del tercer al cuarto ventrículo, ¿se acuerdan de eso de neuroanatomía? Se obstruye uno de esos orificios de circulación, van a producir una hidrocefalia y esa hidrocefalia va a producir hipertensión endocraniana. ¿O de qué otra manera puede aumentar el agua? Por ejemplo, si tienen edema cerebral, ya sea por un TEC o por una infección, también el agua extracelular va a crecer bruscamente y al no poder disminuir las células en ese momento o disminuir la sangre u otro elemento, la presión también va a poder aumentar. En el caso de la sangre, están todo lo que significa los hematomas que están por fuera de la dura madre, extradurales, los hematomas que están por dentro de la dura madre, que se llaman subdurales, y evidentemente, un hematoma que está dentro del tejido cerebral, vamos a llamarlo intracerebral. En cualquiera de estas tres cosas, el contenido intracraniano está ahí aumentando y la presión se va a comportar de la siguiente manera. Como vemos en este gráfico, tenemos volumen intracraneano. ¿Cómo va a variar la presión intracraneana si hacemos variar el volumen intracraneano? El volumen intracraneano puede, como ven aquí, puede modificarse mucho, o sea, desde aquí hasta acá puede modificarse mucho sin modificarse mucho la presión arterial. Y esto es lo que denominamos la curva de autocompensación o de autorregulación de la presión, porque el contenido intracraneano puede aumentar mucho sin modificarse mucho la presión, por lo que yo les decía antes. Si empieza a aumentar un tumor cerebral de a muy poquito, ¿de acuerdo? Se va a desplazar otro de los elementos que hay adentro del cráneo para que la presión se mantenga más o menos constante. Sin embargo, hay un momento en que ya con muy pocas modificaciones de volumen,
la presión sube en forma exponencial. Y este es el momento en que habitualmente les van a llegar, los TEC graves les van a llegar en este momento de la curva. De tal modo que cualquier aumento en el delta de volumen va a hacer que la presión suba mucho. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado. Esta curva la deben tener muy bien en cuenta. ¿Qué pasa con el paciente del tumor cerebral en forma constante? Un tumor cerebral de crecimiento lento, en cambio. Por ejemplo, el paciente va a ir subiendo una célula, va a ir creciendo aquí y nunca va a tener síntomas. Probablemente por aquí va a empezar a decir que le duele un poco la cabeza, que tiene náusea y vómitos, o qué sé yo. ¿Se acuerdan? Porque ya empezó a tener aumento de la presión discreto, ¿ok? Pero el paciente, ese mismo paciente del tumor cerebral, pudiera tener o una hemorragia intraparenquimatosa por el tumor porque queda al centro sin abastecimiento y tener una hemorragia, y pasarse bruscamente de aquí a acá. O sea, un paciente que nunca tuvo síntomas porque tuvo una hemorragia dentro del mismo tumor, pasó desde aquí de no tener síntomas a tener, por el hematoma que fue brusco, pasarse acá y tener muchos síntomas y llegarles con compromiso con conciencia. O sea, el tumor cerebral perfectamente podría estar en un paciente que no tuvo síntomas a un paciente que tiene todos los síntomas floridos. Lo mismo pasa con el paciente con un hematoma extradural, un paciente joven que tiene todo su cerebro, todo su cráneo ocupado con un cerebro sano, sin atrofia. Si yo le pego un palo en la cabeza y tiene bruscamente un hematoma, el que estaba por aquí sin síntomas, pero como el hematoma creció, rápidamente va y tiene síntomas y nos puede llegar comprometido de conciencia. ¿Ok? Y aquí está el resumen de lo que está de las dos diapositivas juntas ahora. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente que tiene un TEC y que tiene o un hematoma extradural o un hematoma subdural o un hematoma intracraniano, que va a tener hipertensión craneana aquí? O sea, ¿cómo hacemos para que la presión caiga? Porque ustedes entenderán que si la presión intracraneana sube mucho, los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro se van a obstruir por la presión que le ejerce el cráneo adentro y no va a poder entrar sangre al cráneo y por ende el cerebro va a estar en isquemia. Por lo tanto, ese flujo sanguíneo cerebral está influido por muchas cosas y aquí tenemos algunos factores. Está influido por la PO2, por la PCO2, por lo que denominamos el índice metabólico cerebral, ¿de acuerdo? Por el despertar, el dolor, las crisis comiciales, que va a aumentar mucho el consumo de oxígeno cerebral. También lo podemos modificar con drogas, nosotros anestésicas, y ustedes, sin duda alguna, con drogas vasoactivas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las que nos vamos a preocupar y detener en estas para que estas son las que les vamos a preguntar y son habitualmente las que más usamos para el manejo inicial del TEC? La PO2, la PCO2, nos vamos a manejar con el índice metabólico, particularmente evitando que el paciente esté despierto o que tenga dolor, que no manejar la temperatura ambiente del paciente, la temperatura corporal del paciente, algunas drogas que usamos para sedar al enfermo y, por cierto, los efectos de la autorregulación cerebral. ¿Qué va a pasar con el flujo metabólico? El flujo sanguíneo cerebral va a aumentar en tanto cuanto el metabolismo de las neuronas o de las células que hay dentro del cerebro aumenten. Por lo tanto, y aumenta de manera directamente proporcional. O sea, a un cerebro que lo tengo más o menos isquémico, ¿de acuerdo? Si yo hago que aumente el consumo de oxígeno, porque voy a meterle, por ejemplo, glucosa, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar de manera directamente proporcional. Si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, ¿qué es lo que va a aumentar? Va a aumentar el volumen de sangre intracraneano. Y si aumento el volumen de sangre intracraneano, la presión intracraneana va a subir. En esto se basa uno de los principios básicos de por qué no hay que dar glucosa en la fase de reanimación a un tequeado. O sea, cuando les llega un paciente politraumatizado con TEC,
por ningún motivo le deben aportar glucosa en los sueros. ¿Ok? Se basa en este gráfico, esa indicación médica. ¿Qué pasa ahora respecto de las drogas que podemos usar, ¿de acuerdo? Y qué va a pasar con el consumo de oxígeno. Aquí vemos que hay fármacos, comillas, los fármacos van a hacer bajar el consumo de energía, ¿de acuerdo? De los barbitúricos. Si yo le doy más barbitúricos, el consumo de oxígeno cerebral y el flujo sanguíneo va a ir cayendo en forma de hipérbole, ¿de acuerdo? Pero hasta llegar a que el electroencefalograma incluso pueda estar plano, ¿ok? Eso significa que si yo doy una dosis de barbitúrico o otros sedantes, ¿de acuerdo? Van a hacer bajar el consumo de oxígeno cerebral, con lo cual si bajo el consumo de oxígeno cerebral, y si volvemos a la página anterior, si yo bajo hacia acá el metabolismo, va a bajar el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto voy a tener menos volumen de sangre intracraneano, va a permitir que la presión intracraneana caiga. Por eso a un paciente en TEC lo debemos mantener sedado. Y es lo que ustedes van a ver siempre cuando les llega la típica frase, cuando llega un TEC grave y lo dejan en la UCI, uno le dice a la familia no sabemos nada que va a pasar por lo menos 48 horas a 72. ¿Por qué? ¿Cómo no vamos a saber nada de cómo va a estar su conciencia? Porque deliberadamente lo vamos a tener muy dormido, de tal modo que el consumo de oxígeno cerebral disminuye. ¿Qué gracia tienen las drogas barbitúricas u otras drogas? Es que el electroencefalograma se hace plano, pero se mantiene un flujo de oxígeno cerebral que asegura que las funciones básicas de las neuronas estén abastecidas con ese flujo sanguíneo cerebral. ¿De acuerdo? O sea, esa es la gran gracia que tiene de sedar a los enfermos mediante los barbitúricos u otras drogas en que van a suprimir el electroencefalograma, van a bajar el consumo de oxígeno cerebral, pero hasta un límite en que van a permitir que la célula mantenga oxígeno y energía para su homeostasis celular básica. En cambio, ¿qué pasa ahora con la temperatura, chiquillos? Y todos sabemos que si yo me si me congelo, y este gráfico es muy importante, niños, para la reanimación de un niño que se ahoga en la piscina, que no hay que abandonar nunca y darle como bombo en fiesta esa reanimación, porque si está frío el niño, la temperatura, al disminuir la temperatura, aquí vamos en forma inversa, el gráfico de la temperatura, acá está en 40 grados, en que el consumo de oxígeno cerebral es altísimo, por lo tanto, si el consumo es alto, también el flujo es alto, pero hay mucho consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Y acá, a temperaturas muy bajas, el consumo de oxígeno es prácticamente cero, ¿de acuerdo? Y en esto se basa en que si yo estoy reanimando a un niño y lo veo que está ahí no sé cuántos minutos lleva ahogado debajo de la piscina, le debo dar reanimación hasta tratar de estar mucho tiempo reanimándolo, porque probablemente ese cerebro algo haya conservado su capacidad, porque como no estaba consumiendo oxígeno, probablemente el cerebro esté todavía en buenas condiciones. La temperatura, en cambio, y aquí lo es más o menos clarito, al principio cuando está el 60% del flujo sanguíneo cerebral de los 5,5 ml por 100 gramos de tejido, 3,3 van dirigidos a funciones estas, pero la integridad se conserva en 2,2 ml. A 27 grados Celsius, la temperatura, el consumo de oxígeno va en esta proporción. Y para qué decir, a menos temperatura, a menos 17, 18 grados, hacia función prácticamente no se nada y en integridad celular se mantiene algo del flujo a 0,8. Pero lo que les quiero mostrar en el gráfico también es que al revés de los barbitúricos, en que era mucho más hiperbólico esto y uno podía mantener funciones básicas, la temperatura hace bajar el consumo de oxígeno y por ende el flujo sanguíneo cerebral en forma un poco más lineal en forma inversa. ¿De acuerdo? Y este gráfico, que probablemente lo han conocido desde primero o segundo año, se los han mostrado miles de veces,
¿Qué va a pasar con la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral versus la presión arterial sistémica? Y ustedes ya saben, por ejemplo, que a altas presiones arteriales, estos flujos sanguíneo cerebral versus presión arterial sistémica, cuando yo tengo alta presión arterial, ¿de acuerdo? Los vasos sanguíneos que van al cerebro se produce una vasoconstricción, de tal modo que el flujo sanguíneo cerebral entre más o menos 50 hasta 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral permanece estable, no hay modificaciones. O sea, la autorregulación cerebral hace que a baja presión arterial los vasos cerebrales se dilaten, de tal modo que el flujo no caiga, y al revés, cuando hay alta presión arterial, los vasos sanguíneos se contraen en el cerebro de tal modo que el flujo permanezca constante. Ahora, ¿qué va a pasar si la presión arterial cae por debajo de 60, 50 milímetros de mercurio, presión arterial media? El flujo sanguíneo va a caer. Por eso, siempre debemos tener a un paciente en una reanimación por sobre 50, 60 milímetros de mercurio de presión arterial media. Al revés, cuando la presión arterial supera los 150, 140 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar de acuerdo a cambie la presión. Y esto hace que, si el flujo sanguíneo cerebral aumenta, los riesgos de hemorragia intracraneana, tener edema vasogénico importante, por lo tanto la presión intracraneana también va a aumentar muchísimo. Así que ojo y mantener en memoria la autorregulación cerebral por la presión arterial. Ahora, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial de oxígeno? Otro elemento que debemos ser capaces de manejar durante una reanimación de un paciente en TEC y en cualquier reanimación, pero estamos hablando particularmente en TEC. La PO2, el flujo, aquí es cómo varía el flujo sanguíneo cerebral en cuanto yo modifico la presión arterial de oxígeno. Como se dan cuenta ustedes, a contar de 60 milímetros de mercurio hacia arriba, o sea, si yo aumento mucho la PO2, el flujo sanguíneo cerebral permanece constante. Por lo tanto, no tengan miedo a darles en una reanimación de un paciente grave. No se preocupen de que no le puedo dar mucho oxígeno porque se puede enfermar, puede oxidarse A o B, o los pacientes probablemente ustedes ya tuvieron esas clases, el tema de los pacientes retenedores crónicos de CO2, no es que después no lo voy a poder sacar del ventilador porque le di mucho oxígeno y no va a gatillar el centro ventilatorio. En una reanimación, no se preocupen de eso, lo único que quieren ustedes es aportar oxígeno. Y para nuestra suerte, si yo aumento mucho la PO2, el flujo sanguíneo cerebral va a permanecer constante. O sea, no es un factor a modificar. Sin embargo, y así está diseñado el sistema. Si la PO2 empieza a bajar, por ejemplo, me están asfixiando o me deprimí, si yo mi PO2 empieza a bajar porque no estoy ventilando, el flujo sanguíneo cerebral va a compensar aumentando mediante vasodilatación. O sea, hacia PO2 bajas, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. ¿Para qué? Para que el aporte de oxígeno permanezca más o menos constante y en lo mínimo necesario. Y gráfico de las PCO2. ¿Cómo regulamos la PCO2? Recuerden, fisiología respiratoria. Si yo tengo una CO2 normal, voy a tener una frecuencia y una ventilación minuto X. Si por cualquier motivo el CO2 me aumenta, por cualquier motivo, por acidosis metabólica o porque tengo alguna droga o sea, perdón, el CO2 me aumentó por algún motivo, la ventilación pulmonar va a aumentar de tal modo de que se mantenga constante la presión de CO2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral? Esto es intensamente importante. A valores normales de PCO2 de 40, estamos en la curva de mayor inclinación de la curva. Me sube un poquito el CO2 y el flujo sanguíneo cerebral también va a aumentar. Si yo hiperventilo y me cae un poco el CO2, el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir. Por lo tanto, esta curva
en la parte donde nos movemos fisiológicamente alrededor de 40 milímetros de mercurio, estamos en la parte inclinada de la curva. Y el flujo sanguíneo cerebral se va a modificar muchísimo por cualquier variación en el CO2. Recuerden el gráfico original. Si yo tengo más flujo sanguíneo cerebral, voy a tener mayor volumen de sangre intracraniano. Por lo tanto, si yo a un enfermo le mantengo el CO2 muy alto durante un TEC, ¿de acuerdo? Le hago que retenga el CO2, ustedes dicen, oh, no, que estoy aumentando el flujo sanguíneo cerebral, súper bueno porque aumento el aporte de oxígeno. Pero también están haciendo aumentar el volumen de sangre intracraniano. Y si yo aumento el volumen de sangre intracraniano, la presión intracraniana va a subir en forma exponencial si lo tenemos en la última parte de la curva de ya no compensación de volumen versus presión intracraniana. Por lo tanto, según este gráfico, debemos idealmente mantener al paciente, debemos mantenerlo en CO2 normales bajos para que el volumen de sangre intracraniano no suba mucho y la presión no suba mucho, la presión intracraniana. Y aquí hay un resumen con los tres monitos, con las tres curvas, para que no se nos olvide. Caso clínico, niños. Paciente sano de 23 años, que puede ser cualquiera de ustedes cruzando la calle, los atropellan una micro o un auto y van a ingresar al hospital en Chanco, ingresaron conscientes, pero desorientados y gritándoles que les duele su pierna derecha. La presión arterial está en 80-40, frecuencia cardíaca de 125 por minuto y no hay lesiones más aparentes, pero tienen esas presiones. Abro ¿qué les llama la atención de ese caso clínico? ¿Y qué hacen? La presión arterial está muy baja. La presión arterial está baja. ¿Qué más te ¿Y llama la qué atención? frecuencia? ¿Qué es presión baja con frecuencia cardíaca alta? Que Y eso eso, son como, en el como que contexto de un indica accidentado, hipertensión intracraniana. no, pero en el contexto de este paciente, el enfermo viene consciente, viene excitado, sí, pero viene excitado, probablemente viene gritando de dolor y no tiene lesiones aparentes externas, pero dice que le duele muchísimo su muslo y su pierna derecha. ¿Cómo explicarían esa hipotensión más frecuencia cardíaca altísima o alta? ¿Cómo la explicarían? ¿Cómo lo explican? Hemorragia. De alguna parte está, o sea, en el contexto de esta historia, en alguna parte está sangrando, ¿cierto, doctor? Sí. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, ahí en el box de urgencia, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Primera exposición del cuerpo y si no se encuentra hemorragia externa hay que hacerle una imagen. Listo. Ya, perfecto. Le va a hacer imagen. Lo va a mandar a rayo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y en rayo le hace un paro por hipovolemia y se muere el enfermo en rayo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hidratar. Reanimarlo. Muy bien, doctora. Primero, doctor, no sé qué me habla porque estoy viendo yo el PowerPoint, ¿de acuerdo? Primero, reanimar. Y una vez que he estabilizado al paciente desde el punto de vista hemodinámico, recién pienso en sacarlo del frente mío y mandarlo a una unidad de rayos. ¿Está claro, doctor? Primero lo reanimamos. ¿Y cómo lo vamos a reanimar inicialmente a este paciente? Si lo que yo pienso, como dijo usted, doctor, está sangrando, ¿qué debiera hacer yo? Fisiológico. Aportar cristaloides. Muy bien, doctor. No sangre en esta etapa, al inicio, sobre todo que no estoy viendo que hay un gran sangrado masivo, digamos, pero pudo haber sangrado, si le duele la pierna, probablemente pueda tener una fractura y con eso ahí tener un gran volumen de sangre en el muslo o en las piernas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a reponer con suero fisiológico y para aportar ese suero fisiológico, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde se lo vamos a pasar? ¿Se lo vamos a tomar? ¿Que lo tome? ¿Por boca? Vía venosa periférica.
le tenemos que poner una vía venosa periférica. Por lo tanto, y esa vía venosa periférica para poder pasarle ese suero, ¿de qué calibre será? ¿Delgadito o lo más grueso posible? Tiene que ser grueso porque se está cayendo en hipotensión. Así que 16, 18. Bien, doctor. O 14, doctor. ¿Ya? No, O sea, le iba a lo preguntar más- eso. Sí, como más o menos cuál era. Así como si era Sí. 16. A ver, habitualmente uno aprende que dos 14 en vías venosas periféricas. Nunca un central, son menos ustedes que no tienen expertise en poner vías venosas centrales, digamos. ¿De acuerdo? Lo que uno debe siempre poner es dos vías venosas gruesas, 2,14 o 2,16. Pero aquí viene el criterio, doctores. Yo siempre agrego la frase, ya no son 2,14, lo más grueso que les quepa. Porque obviamente, si en la venita que le están buscando a la enfermera le cabe un 18, mejor tener un 18 que 2,14 no bien puestos, digamos. ¿Ah? Que no hayan quedado dentro de la vena. ¿Listo? Así que lo más grueso que se pueda. El ideal, si tiene patrimonio venoso en paciente, para ponerle 14, que es lo más grueso de vías venosas periféricas, póngale 2,14, digamos. Idealmente en los brazos distintos. No van a poner los dos teflones 14 en una vena que es la misma al final, digamos, ¿ya? Traten de poner los dos 14 uno en cada brazo, uno en cada pierna, donde les quepa, ¿ya? ¿Estamos? Entonces vamos a reponer volumen con suero fisiológico. No es la clase de reposición de volumen, pero deben tener presente las osmolaridades de los líquidos. Y en este caso, el suero fisiológico estaría discretamente mejor indicado que el Ringer lactato, porque el suero fisiológico es levemente hipertónico. Al ser hipertónico el suero fisiológico, ¿qué va a pasar cuando pase esa sangre, ese suero por los vasos del cerebro? ¿Va a atrapar agua hacia el intravascular o va a entregar agua si es levemente hipertónico? ¿Qué va a hacer ese suero? Va a atrapar agua. Va a atrapar agua hacia el intravascular desde el extracelular del intracraneano, por lo tanto, comillas, nos va a ayudar un poco a sacar agua, ¿ok? En el paciente tequiado en particular, además, hay indicación, en este caso están recién reanimando, por lo tanto el suero fisiológico es lo indicado, pero después cuando ya vayamos y hagamos el diagnóstico de TEC, incluso va a haber momentos en que van a reanimar con sueros fisiológicos, o sea, con sueros hipertónicos. ¿De acuerdo? Cristaloides, pero hipertónicos, al 3%. El suero fisiológico viene con sodio al 0,9%. Los sueros hipertónicos, cuando hablamos de sueros hipertónicos, vienen al 3%. ¿Ok? Ese suero hipertónico lo que hace es que va a atrapar agua del intravascular y va a sacar agua del intracraneano. Y al sacar agua desde el intracraneano, la presión intracraneana va a bajar, con lo cual la perfusión cerebral va a mejorar. ¿Ok? Ya, entonces este paciente, doctor, le puso el suero, le pasamos 1.500 de suero, porque es un paciente de 23 años sin antecedentes mórbidos, le pasamos harta agua, 1.500 de fisiológico y la frecuencia cardíaca cayó a 90, la presión arterial subió a 105, 110 de sistólica, con 60, 50 de diastólica, y el paciente se sigue quejando de dolor, por lo tanto le pusieron un poco analgésico, y ahí lo mandó a rayos, ¿cierto, doctor? Cri, 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 cri. ¿Sí o no, doctor? ¿Y la oxigenoterapia? No. Le tiene que dar oxígeno también. Bien, le vamos a dar oxígeno. ¿Para qué? Para, acuérdense, mejorar la PO2. Perfecto. ¿Qué más va a hacer? Un paciente que atropellaron en la calle. Vamos a pasar a la siguiente para ir un poco más rápido. Y esto es pregunta de que siempre, niños. ¿Ah? Si les dan un paciente atropellado en la calle, un politraumatizado, cualquiera sea, y el mono está sin el collar cervical, pidan el collar cervical al tiro. ¿Ok? ¿Estamos o no? Porque puede tener una fractura cervical y el enfermo después quedar tetrapléjico si ustedes lo reaniman muy bien, pero lo pasaron, el paciente dobló la cabeza cuando despertó y se le seccionó la médula
a nivel cervical. Por lo tanto, ustedes en ese momento en que no lo han mandado a rayos, debe estar con su collar cervical. Y habitualmente nosotros les ponemos el mono y ustedes van a recibir el paciente, comillas, sin collar cervical. Entonces tengan en el disco duro incorporado el collar cervical. ¿Qué es lo que es un collar cervical? Un cuello que uno les pone a nivel, un aparato que uno le pone a nivel del cuello para que la cabeza y el cuello no se muevan, de tal modo de evitar el riesgo o disminuir el riesgo de fractura y disección medular. ¿Ok? Obviamente que tiene que pasar por la evaluación primaria, que ya fue lo que conversamos, ¿cierto? Mejorar la presión arterial, ver que no tenga otras lesiones, patatí, patatá, y reposición con cristaloide, ¿de acuerdo? Nunca glucosado, como les dije al principio, le vamos a dar analgésico, y luego de la radiología vamos a definir que el enfermo se debe trasladar a un centro de mayor complejidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene una fractura de fémur, el enfermo estaba agitado, por lo tanto un TEC tiene, por lo tanto debe ir a un escáner que no tenemos en Chanco. Mientras tanto, se espera el traslado, doctores, que está en un Glasgow 14, ¿cierto? Porque estaba agitado nomás, ¿cierto? Pero nos cooperaba, pero en ese rato, en una hora, mientras esperamos que llegue la ambulancia y qué sé yo, el Glasgow, que es una modalidad de evaluación de conciencia, en que medimos 4 parámetros, y nos cae desde 14 a 10 en menos de una hora. ¿Qué hacemos y por qué, doctores? ¿Qué hacemos y por qué? ¿Habría que intubarlo en ese caso? Lo vamos a intubar, ¿cierto? Porque Sí. debemos asegurar la vía aérea. ¿Y por qué lo vas a intubar y para qué le quieres asegurar la vía aérea? ¿Cuál es su nombre? Sebastián. Sebastián. ¿Por qué le quiere asegurar la vía aérea? ¿Cuáles son sus razones? Porque, bueno, primero puede ser que el Glasgow siga bajando y empeore el cuadro. Bien, o sea, a pesar de que el Glasgow se los pongo deliberadamente en 10, en que por sí mismo no es una indicación de intubación, pero como cayó tan bruscamente, tú puedes pensar que va a seguir cayendo, por lo tanto va a comprometerse el Glasgow a un Glasgow de 8, donde sí hay indicación de intubarlo. ¿Y por qué en Glasgow 8 hay indicación de intubarlo perentoriamente, doctores? Porque 8 era el número clave. Aquí les puse 10 para discutir este tema de que va cayendo bruscamente, digamos. Pero si les llega un paciente en Glasgow 8, ¿por qué lo deben intubar? ¿Cuál es la razón? Depresión respiratoria. Para que se deprima respiratoriamente, el enfermo prácticamente ya va a estar en muerte cerebral. O sea, el enfermo no va a tener esfuerzo ventilatorio. O sea, ¿y en Glasgow 8 está en muerte cerebral? No. No. No todavía. Muy bien. No. Sin embargo, en este caso en particular de este paciente, eventualmente podría llegar a tener Glasgow de 3, ¿de acuerdo? Glasgow de 3 y ahí sí caer después en el siguiente paso a tener apnea por depresión del sistema respiratorio y tener, ¿cómo se llama? Muerte cerebral. Por lo tanto, podría ser una razón de indicar la intubación es que puede caer en muerte cerebral y en depresión respiratoria. De acuerdo, de acuerdo. Pero ¿cuál es la razón perentoria de Glasgow 8? ¿Dónde está el key? Cri, 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 cri. Están todos en Glasgow 8, parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un borracho, que está en Glasgow 7, pero Glasgow 6, porque se tomó una garrafa de vino o se tomó 3 botellas de whisky, ¿de acuerdo? Y está ahí el borracho tirado en la calle y vomita. ¿Qué le puede pasar a ese borracho? Riesgo de aspiración. Riesgo de aspiración. ¿Y por qué va a aspirar? ¿Por qué va a aspirar? O ustedes cuando El ustedes están... digestivo va a estar por la tráquea. Ya, pero cuando usted vomita y está usted con una gastroenteritis, por ejemplo, ¿cierto?
y se fue yo ayer fui a la playa y me dieron unas lechugas con estafilococo y me cayeron mal a la guata y vomito. ¿Voy a aspirar yo? Si no me tomé ni siquiera una botella, ni siquiera una copita de vino al almuerzo. ¿Aspiro yo o no? No, porque ¿Por qué está no? consciente. En cambio, por ejemplo, el borracho como que tendría una alteración a nivel de la conciencia y podría haber como una inhibición de los reflejos. Entonces, Perfecto, doctora, perfecto. Entonces, cuando uno dice, muy bien, doctora, cuando uno dice que con Glasgow 8 o menos tiene indicación de intubación, es para evitar el riesgo de aspiración pulmonar. ¿Y por qué? Porque más o menos en Glasgow 8 los reflejos de protección de vía aérea se están perdidos. Y si no tengo reflejos de protección de vía aérea, vale decir, cuando yo trago, cuando estoy comiendo, también piensen ustedes en la simple cucharada de comida que ustedes pasan, cuando ustedes tragan, ¿por qué no se les va hacia la tráquea? Porque en ese momento, por reflejo de protección de vía aérea, la glote se cierra. ¿De acuerdo? ¿Y para qué decir en el reflejo del vómito? El vómito, el reflejo es que se aprieta, se contrae el estómago, sale a alta presión el contenido gástrico hacia el exterior, ¿de acuerdo? Pero la glotis en ese momento también se cierra. O sea, esos son los reflejos que tenemos de protección de vía aérea, ¿ya? Y esos reflejos en Glasgow 8 o menos están perdidos, ¿ok? Y por eso los intubamos. O sea, la gran razón para intubarlo es depresión respiratoria, me dijeron, pero el más importante en Glasgow 8 es reflejo de protección de vía aérea. ¿Por qué más lo va a intubar, doctor? Dos cosas más. Piensen en los gráficos que les mostré antes, que es lo que regula el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué otras cosas con la intubación endotraqueal van a facilitar? Controlar la frecuencia respiratoria. Y con la frecuencia respiratoria controlada, doctor, perfecto. ¿Qué es lo que está controlando en definitiva? La PCO2. La PCO2. Es cardinal, perentorio, manejar la PCO2. Y la debemos manejar, como lo dije al comienzo, si la dejan que el CO2 esté por sobre 40, 45, al aumentar el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar el volumen de sangre intracraneano, con lo cual la presión intracraneana va a subir. Y eso puede ser deleterio, por lo tanto, van a tender a tener el CO2 bajo. Pero si lo bajan mucho, el flujo sanguíneo cerebral va a caer. Y si cae mucho el flujo sanguíneo cerebral, le van a estar produciendo una isquemia global. O sea, el CO2 en el tequiao uno lo debe tratar de mantener alrededor de 35. ¿Ok? O sea, normal, bajito. Ahí, ese es el límite. Y para lograr tener eso controlado, deben controlar la ventilación. O sea, otro más de los objetivos por el cual tienen que intubar al paciente tequiao grave es que deben controlar el CO2. Y para saber que el paciente está con 25 de CO2, le deben estar controlando el CO2. ¿Cómo se hace eso? Mediante la capnografía, que es el CO2 expirado, o tomándole gases arteriales de sangre. Exámenes para ver que el CO2 esté adecuadamente controlado. Y cuarto motivo ¿qué otra cosa queremos controlar? A través de la ventilación, doctor, el CO2 y luego ¿qué otra cosa? ¿Para qué ventilamos? Para sacar CO2 y para saturación de oxígeno. ¿No? para mantener una presión parcial de oxígeno en sangre que nos permita y nos asegure un abastecimiento de oxígeno a los tejidos. Perfecto. Y en este caso en particular, en el caso del tequiao, en que el flujo sanguíneo cerebral y el aporte de oxígeno hacia el cerebro está disminuido, debemos asegurar que cada ml de sangre que entre al cerebro, ojalá lleve una gran cantidad de oxígeno, tanto disuelto como unido a la hemoglobina. Por lo tanto, lo intubamos también para asegurar una buena oxigenación sanguínea. Perfecto, doctores. Perfectos. ¿Ya? Entonces lo intubamos para sospecha de lesión cervical y estómago lleno, temas, ahí vamos a comentar el tiro, control de PC2. Y para producir esto, doctores, para poder intubarlo, no se les olvide nunca que el enfermo no debe toser ni moverse por ningún motivo cuando lo intuben. Por lo tanto, para intubarlo,
Deben usar drogas sedantes y relajantes musculares para que el enfermo no vaya a toser durante el procedimiento. Porque si tose, ¿qué es lo que es la tos? Es una maniobra de Valsalva. Si tengo una maniobra de Valsalva, la presión dentro del tórax va a aumentar. Si aumenta la presión dentro del tórax, el drenaje venoso desde las venas yugulares se va a entorpecer porque no va a poder entrar la sangre al tórax porque la presión dentro del tórax mientras estoy tosiendo está muy elevada. Y esa presión aumentada en el tórax se va a transmitir a las yugulares y por ende a los vasos venosos del cerebro. Y el volumen de sangre nuevamente en el cráneo va a aumentar, con lo cual me va a aumentar groseramente la presión intracraneana. Y se nos puede enclavar durante esa técnica, durante ese procedimiento que está indicado, pero lo debemos hacer de forma adecuada. ¿Ok? Por otro lado, aquí cuando habla de la intubación orotraqueal, recordar siempre, y esto lo van a ver en el seminario o en las clases con el doctor Olivos, cuando estén intubando un tequiado o un paciente van a hablar del concepto de estómago lleno. Cuando ustedes a un paciente cualquiera lo sedan para poder intubarlo, el enfermo va a quedar en compromiso con conciencia. Ustedes le están induciendo el Glasgow menos de 8, por lo tanto va a desproteger su vía aérea. Y si el enfermo está con estómago lleno, ese tiempo entre que pierde la conciencia y ustedes aseguran la vía aérea mediante un tubo endotraqueal debe ser el menor posible. Eso es lo que denominamos intubación crash o intubación rápida, ¿de acuerdo? Para evitar el riesgo de aspiración pulmonar. Y eso que en el paciente tequiado es una realidad, siempre ustedes no van a saber si se viene a haber comido un asado el hombre y viene con el estómago lleno o si es que viene en ayuna, eso no lo saben a priori ustedes. Por lo tanto, el riesgo de aspiración siempre está presente. Pero por otro lado, está la contraposición de que es un paciente tequiado y como les estoy diciendo aquí, debemos usarlo, le debemos dar drogas sedantes, relajantes musculares con tranquilidad, debemos mantener una buena hemodinamia y eso para lograr eso debemos hacer una inducción lenta. Entonces hay una contraposición entre dos objetivos en el caso del tequiado grave. Asegurar la vía aérea mediante una intubación muy rápida para evitar la aspiración y por otro lado mantener y tener una hemodinamia y una estabilidad de ese paciente y para lograr eso en un tequiado lo debemos hacer en forma paulatina, con lo cual eso se va a demorar minutos. ¿Ok? Entonces ahí hay dos contraposiciones, dos objetivos a alcanzar. Y debemos ser capaces de alcanzar los dos objetivos, digamos. Otro objetivo mientras esperábamos a este paciente que se nos agravó, es que hay que mantener la reposición de volumen y la mantención de la hemodinamia. Y la reposición de volumen, como muy bien ya lo dijeron ustedes, son cristaloides, con suero hipertónico, y también, probablemente, si el enfermo no está sangrando, ¿de acuerdo? Y en este caso el paciente que les di no era un enfermo que estuviera sangrando en forma activa, ¿ah? Pero si no está sangrando, muchas veces es necesario usar drogas vasoactivas para mantener la presión arterial alta y el flujo sanguíneo cerebral se mantenga. ¿Se acuerdan con la curva de mantención del flujo sanguíneo cerebral versus presión arterial? Si la presión caía por debajo de 60 de media, el flujo iba a caer. Por lo tanto, debemos mantener la presión en sobre 60, idealmente en el caso del TEC, pensando que está con hipertensión endocraniana, debemos mantenerlo con presiones arteriales medias de 80, 85. ¿Qué otra cosa podemos usar? Y hablamos de las drogas que podían producir drenaje venoso por los sueros hipertónicos. El uso de manitol. El uso de manitol es una molécula gigante, ¿de acuerdo? Que son unos azúcares, ¿de acuerdo? Que van unidos unos con otros, por lo tanto, es lo que se denominan drogas que son gigantes que no van a atravesar la barrera hematoencefálica normalmente y van a atrapar volumen intravascular. Y luego el manitol, que es un diurético osmótico, se va a hacer que ese exceso de volumen que atrapó al intravascular sea secretado y filtrado primero en el glomérulo y luego excretado por el riñón, lo cual es muy bueno. Sin embargo, eso está indicado en maniobras desesperadas de manejo de hipertensión intracraneana severas, digamos, pero en hospital básico, como se los pongo aquí, no tiene muy buena indicación en tequiado. ¿Por qué? Porque el efecto rebote
¿qué va a pasar con la barrera hematoencefálica en el paciente tequeado? Por definición está rota esa barrera. Por lo tanto, esa molécula que es gigante, que va dentro del intravascular y atrapa volumen intravascular, si está rota la barrera hematoencefálica, esa molécula gigante eventualmente puede quedar al otro lado de la barrera y luego empezar a atrapar volumen adentro, al otro lado de la barrera y producir edema cerebral de rebote y producir unas hipertensiones endocrinarianas muy importantes. Por lo tanto, en general, uno se reserva el manitol cuando sabe que en la próxima hora o 2 horas, al máximo, ese paciente le van a evacuar su lesión de que está produciendo la hipertensión endocraniana, llámese hematoma extradural, subdural, un tumor cerebral, ¿de acuerdo? O le vamos a hacer una craneectomía descompresiva, donde el cráneo va a crecer hacia afuera y no va a tener esta bóveda craneana que lo esté impidiendo que el flujo sanguíneo cerebral mantenga. Por otro lado, ¿cómo debemos hacer el traslado? Lo debemos hacer semisentado. ¿A qué se refiere esto? A que si yo lo llevo semisentado, la gravedad, la fuerza de gravedad que estamos todos sometidos aquí en la Tierra, al ir semisentado, va a facilitar el drenaje venoso desde el cerebro, con lo cual va a disminuir, va a ayudar a que la presión intracraneana no suba e incluso disminuya con facilidad. Pero obviamente el trasladarlo semisentado implica que el paciente está hemodinámicamente estable, porque si el paciente está con la presión arterial ahí limitona, 60 de media, 70 de media, el semisentarlo puede ser muy deleterio para el cerebro. Por lo tanto, lo trasladamos semisentado si la hemodinamia lo permite. Por cierto, debemos manejar la temperatura y no permitir bajo ninguna circunstancia que el enfermo convulsione. Porque si convulsiona, ¿qué va a pasar con el consumo de oxígeno cerebral? Se va a elevar muchísimo y va a haber aumento del consumo, por lo cual la isquemia cerebral va a aumentar sustancialmente. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, doctor, yo tengo una duda. Por ejemplo, en un paciente que está como con hartos vómitos, ¿se le debería aplicar la sonda nasogástrica antes de la intubación o después? La sonda nasogástrica, doctora, no protege contra la aspiración pulmonar. La única situación que ayuda es cuando tenemos síndromes pilóricos conocidos, por ejemplo, un enfermo con hilo mecánico por alguna razón, o un tumor gástrico que está obstruyendo la salida del estómago, y tenemos un estómago que tiene 3, 4 litros de contenido adentro, y el enfermo, la historia de tener vómitos porráceos, ¿cierto? Con olor a caca que le está saliendo, probablemente ahí ayude un poco. Pero en general, la sonda nasogástrica no disminuye el riesgo de aspiración pulmonar. ¿De acuerdo? O sea, si usted quiere disminuir el riesgo de aspiración pulmonar en cualquier situación clínica, la sonda gástrica no es una buena opción para un poco descartarla, digamos. Y más aún, doctora, muchísimo más aún, está absolutamente contraindicada en los tequeados. ¿De acuerdo? Y ustedes van a ver fotos en que si el enfermo tiene una fractura de base cráneo, van a ver fotos, hay varias fotos en internet, sobre sondas nasogástricas enredadas adentro del cráneo. ¿Ok? Porque habitualmente el que va a poner la sonda gástrica ahí en un hospital chico no sabe poner sondas gástricas y en vez de dirigirla hacia posterior en las nares de la nariz, la dirige hacia arriba. Y ahí, si la fractura de base cráneo está abierta, llegan con la sonda gástrica al cerebro. ¿Ya? Así que en TEC en particular está contraindicada la sonda nasogástrica. ¿Ok? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de este tema en particular? Del tema TEC. Muy bien, doctores. Mañana, o sea, mis clases incluyen una clase que es sobre generalidades de la anestesia en que les doy definiciones y es una clase que es súper clarita, no hay mucho donde confundirse, digamos, pero si tienen preguntas me las hacen, no tengo inconveniente en contestárselas, si me las hacen por vía, ¿cómo se llama?
en los chats de aquí, digamos. No sé, yo se las puedo ir contestando ahí mismo. La otra clase que tengo yo es sobre evaluación preoperatoria, que ahí hay un poco más de preguntas. Si las tienen, me las hacen, no tengo inconveniente en contestarlas. O si no les contesto, insisten con Francis y ella me pega un par de coscachos y yo se las contesto. ¿Ya? Mañana a las 11, o sea, perdón, a la misma hora mía, se va a conectar el doctor Olivos. El doctor Olivos va a tratar las 3 clases siguientes. Tienen que ver con manejo de la vía aérea, drogas de uso frecuente en pabellón, ¿ok? Y, déjenme ver, doctor Ocaranza. Y conceptos de anestesia regional, ¿de acuerdo? Esas 3 clases, que son clases de 20 minutos, 25 minutos, que el doctor fueron dictadas este fin de semana recién, las hicimos en las jornadas de anestesiología del sur, y esas clases son muy básicas porque están destinadas a personal de enfermería y personal paramédico. Por lo tanto, todas esas clases que su compañera les está compartiendo hoy día, y probablemente la Patti de la escuela les va a compartir el link que van a estar en la web arriba. Esas clases del doctor Olivos las revisan hoy día para que mañana consulten las preguntas con él. El doctor Varas, Diego Varas, que es anestesiólogo cardiovascular, él tiene la clase de reposición de volumen que ya les compartió su compañera el domingo, y hoy día probablemente les está compartiendo una clase del doctor Varas sobre monitorización, ¿de acuerdo? Esas clases las revisan para que el doctor Varas va a discutir con ustedes el jueves 28, de las 2:30 a las 4:30 va a estar conectado él, igual que yo, para responder dudas. ¿Ok? Y el viernes 29, entre las 11, en este mismo horario, el doctor Pérez va a estar discutiendo y respondiendo dudas sobre dolor y la clase de reanimación. El doctor Arnaldo Pérez, que es anestesiólogo y docente. Y en la tarde del viernes va a estar el doctor Gallardo, entre las 2:30 y las 4, respondiendo sobre dudas sobre clase de shock, y pregúntenle porque esas clases son un poco más difíciles, aunque el doctor las tiene muy bien estructuradas y fáciles de entender, pero si tienen dudas le preguntan. Y además, una clase que sacamos de estas jornadas de anestesiología para ustedes, que es paciente obeso y cirugía. ¿Ok? Así que para que estén preparados y armen sus preguntas para esos días. ¿Alguna otra consulta, niños? Yo no, doctor. Estamos, muchachos. Ha sido un gusto y cualquier duda me preguntan. Bueno, doctor, Sí, doctor, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Déjenme doctor. dejar de grabar. Gracias. Chao.